Bienvenidos amigos y amigas del Ministerio de una Palabra Fresca, aquí en su programa Mi Historia con la Palabra de Dios, luego de varios meses de descanso y a la vez aquí gozosos de poder comenzar esta segunda temporada de este programa, de la cual ha sido de mucha bendición para la vida de muchas personas. Hay algo que te quiero compartir en esta mañana, tarde o noche, porque no sé la hora en que tú estés viendo, pero sea el momento en que estés viendo este video, ya sea por YouTube o Spotify, puedas meditar en este texto que encontramos en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestra petición en toda oración con ruego y acción de gracia. Así que no sé qué preocupación en estos momentos te esté pasando, ya sea problema matrimonial, problema de relación de noviazgo, ya sea en tu ministerio local, ya sea en el ámbito de tus estudios u otro problema familiar. Pero sea lo que sea, convierta esas preocupaciones en oraciones. Así que la palabra de Dios es tan amplia, de la cual nos manda un montón, un millón de consejos para la vida de todo ser humano. Así que te animo a que cada preocupación lo conviertas en oración. Y en esta conversación del día de hoy tenemos un invitado de lujo, un joven cantautor, le gusta tanto el arte, ya sea poema, ya sea escribir, la música ahí está en su sangre. Así también he podido tener algunos viajes muy especiales con él a distintos países donde hemos podido compartir experiencia. Y bueno, le hablo de mi amigo Johnny Corao, directamente desde el país de Guatemala. Así que bienvenido Johnny, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Qué gustazo poder verte. Estoy muy bien. Eh, justo estoy, bueno, no estoy en mi casa. Me dieron un espacio aquí para hacer para tener este momento con vos y me alegra mucho poder escucharte ahora, verte y saber que estamos con gente pues que quiere seguir creciendo en la palabra o que quiere una palabra fresca. Entonces, gracias por invitarme aquí a este espacio que has creado. Qué bonita iniciativa. Gracias Johnny por estar aquí compartiendo con toda la audiencia. Igual damos la bienvenida a cada uno de los que nos están sintonizando por YouTube y también por medio de Spotify. Johnny, una pregunta, amigo. ¿Cómo era tu vida antes de conocer de este gran hombre llamado Jesús? Ok. Bueno, para empezar, yo crecí en un hogar que era cristiano, entonces de alguna manera siempre estuve involucrado en las actividades de la iglesia, como cuando niño, de adolescente, y recuerdo ahí un par de escenas que yo creo que son claves de mi camino de conversión. Quizá un momento donde yo no quería ir a la iglesia y mi mamá como que casi que me obligó a ir y luego yo ya estando ahí en el culto pues sentí algo muy especial y agradecí mucho a mi mamá. Pero también un momento donde yo pasaron algunas cosas complicadas ahí en mi adolescencia y me llevaron a alejarme completamente de Dios. Eso era justo cuando me tocaba entrar a la universidad. Yo estaba muy lejos, no quería saber nada. Em, y yo creo que ese espacio de lejos de Dios, ahí puedo ubicar esa pregunta de cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. Porque también, ¿no? Creo que uno lo conoce algo así como de oídas, ¿verdad? Lo que dice Job en algún momento, incluso cuando está en el seno de tu familia, yo creo que no lo había conocido. Y yo creo que ese espacio fue, yo diría, desorientador, también muy perdido, sexualmente muy perdido, estaba en un ambiente ahí de, pues sí, mucho arte, pero también mucha libertad en algunas cosas. Eh, y así recuerdo que llegué a un movimiento estudiantil, pero yo diría que me sentía muy desorientado en ese momento.
muy desorientado, muy llevado por mis pasiones. Yo diría que eso era algo muy fuerte, casi que incontrolable, digamos, uno cree que lo controla, pero no realmente, y tal vez muy, muy decepcionado y queriendo darle un sentido a mi vida en ese momento específico. Ujú, Algo, ujú, palabras clave desorientado y de la cual querías buscar un sentido a tu vida. Y entonces, ¿cómo comienza ese momento de esa pasión, de esa amistad con este gran amigo de muchas personas, conocido como Jesús? ujú. Sí, pues yo diría que, o sea, como dije, comienza desde mi casa. Mi relación con Jesús comienza así, desde mi casa, desde las enseñanzas de la iglesia, la escuela dominical, estos detalles. Em, pero creo que, como dije, este momento de lejanía marca ahí una separación y creo que Dios usó mucho a este movimiento estudiantil. En Guatemala se llama GEU. Ahí conocí gente que me parecía bien genuina con su fe. Yo en parte también me sentía un poco cansado, tal vez porque sentía que muchos no estábamos viviendo lo que creíamos. Entonces, y también veía mis fallas, veía mis dificultades realmente de seguir al Señor. Eh, entonces creo que sí, Dios usó mucho a mucha gente y yo diría que yo empecé a conocer verdaderamente al Señor a partir de un encuentro más, digámoslo así, pensante con la palabra. Como cuando yo me encuentro con el estudio de la Biblia, ya sin dogmas, que me permite dudar, que me permite preguntar, yo creo que ahí es donde puedo conocer a un Jesús que me mira tal cual soy y que tiene algo que ofrecerme, algo que me está invitando a vivir una vida diferente también. Creo que también la vida que estaba llevando en ese momento de desconexión con Dios, yo sabía que no era el tipo de vida que yo quería tener, digamos, no era lo que yo estaba buscando. Y en la palabra encuentro que Jesús me propone una vida que sí quiero, o sea, que fuera de una cuestión religiosa, o Él me está ofreciendo vivir una vida. Y entonces creo que ahí empieza como con el ofrecimiento de algo mejor que lo que yo estaba teniendo hasta ese momento. Ujú. Gracias a Dios por los movimientos estudiantiles cristianos que existen en distintas universidades de Latinoamérica y del mundo. Y es ahí donde Johnny y yo nos hemos conocido prácticamente en lo que es el movimiento estudiantil. Y saludos a todos los que nos estén sintonizando de GEU Guatemala, Grupo Evangélico Universitario, a todos los chapines, ánimo, fuerza, adelante. Y igualmente a todos los que nos están sintonizando por YouTube y Spotify, aquí estamos conversando con Johnny Corado, amigo y del movimiento estudiantil, y la cual estamos aquí compartiendo un tiempo íntimo con todos ustedes. Johnny, en medio de toda esta manera de la cual has llevado tu relación con Jesús, de la cual cada día conoces más, ¿qué es lo más maravilloso hoy día que tú has puesto a ver en medio de tu vida de lo que Él está haciendo desde ese momento hasta hoy? ¿Qué has visto en medio de tu vida, todas esas cosas que el Señor ha estado haciendo contigo? Muy bien, bueno, creo que hay varias cosas. Vamos a ver, yo diría primero que me rodeó de gente. Yo diría que eso es muy, muy especial. Digamos, una familia de la fe, eh, hermanos y hermanas en Cristo que son muy, muy especiales, llenos de talentos, de dones que el Señor les ha dado.
Yo creo que esa es una de las cosas maravillosas que me encontré en mi caminar con Jesús, eh, que está rodeado de gente que quiere vivir su vida, eh, digamos, de acuerdo al corazón de Dios, ¿no? Y están buscando genuinamente encontrar la forma de vivir esos valores en la fe, perdón, en su vida diaria, ¿no? Yo diría que esa es una de las cosas que yo puedo decir, uno de los regalos, pero también yo diría que puedo ver desde el momento en el que Dios entra a mi vida, un cambio en mi vida, digamos, de cómo llegué de quebrantado, eh, cómo estaba de cansado y desorientado y cómo estoy ahora. O sea, y también no significa que las cosas ahorita en este momento sean perfectas y que no tenga ningún problema, sino que sigo luchando con muchas otras cosas, pero sí puedo ver, digamos, en mi camino un cambio. O sea, yo no soy la misma persona que fui cuando conocí al Señor. Y puedo ver mucho de cómo Dios ha trabajado en mi carácter, en mi pensamiento. eh, Puedo ver cosas en mi comportamiento diario que ahora son diferentes. Digamos, me siento una persona sostenida por la gracia por un lado, pero por otro lado, una persona que está siendo moldeada. Entonces yo creo que ese es un regalo, porque yo no sé si alguien alguna vez se ha preguntado si puede cambiar algo en su vida, pero yo sí me preguntaba si podía cambiar. Y yo también miraba eh, que era imposible cambiar algunas cosas en mí. Eh, Ahora, lo que puedo ver hacia atrás es que sí ha habido ese cambio y me alienta a seguir caminando con el Señor. Entonces, eso también yo digo, el mismo caminar con Jesús es también una de las cosas más maravillosas, saber que no es un camino, digamos, de un llanero solitario, porque pues te da una comunidad, pero no es eso tampoco, ni siquiera, sino es Él está caminando, ¿no? Los desafíos que uno se pudiera encontrar en la vida diaria, no los camina uno solo. La soledad, las cosas, la ansiedad, la incertidumbre de estos tiempos, caminarlos con Jesús creo que es también parte del regalo mismo de conocerle, ¿no? Ujú, Qué interesante este ujú, aspecto de la amistad. Qué regalo tan hermoso que Dios nos ha dado en medio de este bello caminar y sobre todo conocerle día a día es algo maravilloso. ujú. Sabemos que eres amante de la música, amigo Johnny, y entonces queremos que nos cuentes cómo, cómo ha sido este caminar en medio de la arte. Y bueno, también aquí vamos a tener en vivo también un canto, pero antes de ese canto, cuéntanos un breve pantallazo en cuanto a tu relación con la música. Ok. Bueno, yo en este momento diría que tenemos una relación complicada con la música, pero no significa que no sea un apasionado por la música. Em, sí, bueno, yo comencé porque recuerdo muy bien algunas cosas de mi niñez. Recuerdo una escuela dominical en la que yo quería, bueno, la maestra de escuela dominical nos invitó a cantar en una canción, se llamaba Nosotros somos los niños cristianos. eh, y, y recuerdo que ella decidió que después de ahí escucharnos a todos, decidió que quería que yo tomara el micrófono. Y eso para mí fue maravilloso, la experiencia de cantar. Entonces recuerdo eso, pero también recuerdo algunas cosas. Mi mamá me decía que, bueno, yo de niño siempre tarareaba antes de dormir. No sé, tiene otro nombre, pero no sé cuál es exactamente, pero es como cuando uno hace... Ujú.
Entonces siempre hacía eso antes de dormir. Digamos, yo cantaba una canción y de hecho yo sentía que no podía dormirme sin que hiciera eso, digamos, eso me daba sueño. Entonces, yo la verdad recuerdo un momento de eso, pero más mi mamá se recordaba de eso y se hacía cargo de que yo lo recordara. Entonces, digamos, esas pequeñas experiencias son pequeños pasitos, me fueron moldeando como diciendo, ala, me gusta mucho, ¿va? Entonces luego recuerdo otra cosa, cuando mis vecinos empezaron a tocar guitarra, alguien tenía una guitarra por ahí, entonces yo me recuerdo estar haciéndole muchas preguntas, agarrar la guitarra, y luego que pues yo me puse a trabajar, tenía tal vez como unos 12 años más o menos cuando trabajé porque quería comprarme una guitarra. Mi primera guitarra la tuve como a los 13 14 años más o menos, y Qué a partir bien. de ahí comencé. Y pues tal vez solo un último detalle fue que yo me di cuenta que a mí se me hacía muy difícil aprender música, mucho más difícil que a otros. Yo veía que otros solo hacían algo y ya les salía y listo. Y mientras que yo tenía que practicar un montón. Todo eso me siguió hasta el conservatorio. Estudié 2 años en el Conservatorio Nacional de Música. Ahí compartía la clase con niños yo ya tenía más o menos 18 años. Yo compartía mis clases con niños de 11 10 7, y yo veía que esos niños sacaban las lecciones de solfeo, los solfeos y otras eh, digamos, disciplinas y cosas de sus instrumentos que lo hacían súper fácil y a mí me costaba un montón. Pero yo decidí entonces que yo iba a hacer mis canciones, porque yo dije, o sea, como me cuesta mucho sacar covers, me cuesta mucho sacar las cosas que alguien más hace, entonces voy a sacar mis propias cosas, porque ahí nadie me puede decir si está bien o está mal, decía yo. Es tal vez ingenuo, pero la verdad me llevó a crear y eso es algo muy especial, porque a partir de ahí empiezan unos pequeños intentos que cada vez que había algún evento en la iglesia, yo hacía una canción. Era el Día de las Madres, hacía una canción. Era Navidad, hacía una canción. Para todas las cosas hacía una canción. Muy pocas de las primeras me recuerdo, pero de repente empezaron con que una les gustaba, ¿no? Y también a mí me gustaba mucho. Una de mis primeras canciones fue Soberano. Eh, es una canción que cuando llegué al movimiento estudiantil la escucharon, yo en medio de todo mi quebranto, y que cuando llegué yo recuerdo que les dije, no, yo tengo una canción que hice, los chicos la escucharon y su reacción yo la recuerdo con mi corazón, porque nadie había escuchado una canción con tanto asombro como lo hicieron los chicos en el movimiento estudiantil. Y yo eso lo valoré mucho. O sea, en la iglesia me escuchaban, pero yo era el que hacía canciones a cada rato, digamos, como me escuchaban y decían, más o menos, ¿verdad? Pero aquí en el movimiento abrazaron tanto mis canciones que eso me motivó mucho. Yo vine como con 3 canciones al movimiento estudiantil y salí como con 16, digamos. Pues no Wow. quiere decir que todas hayan sido por el movimiento, pero sí creo que me motivó mucho la reacción y la apertura y cómo abrazaron mi música. Los chicos con quienes compartí me motivó a seguir haciendo música. Entonces ese es un pequeño ahí retrato de cómo empecé. Excelente, excelente. Gracias por compartir, Johnny, estas lindas experiencias, estos regalos que el Señor te ha dado en medio de la música. Bueno, cuéntanos, esta canción que Johnny nos va a compartir se llama Qué bella la vida. Cuéntanos cómo surge esta canción, Qué bella la vida, antes de Bueno, que yo la estaba, cantes. sí, sí, claro, estaba en la universidad y yo quería escribir una canción que capturara las cosas más bonitas de la vida. Esa idea yo tenía. Eh, y recuerdo que cuando la estaba haciendo, llevaba la primera frase. Mi idea era empezar con el amanecer, ¿no? El amanecer es algo muy hermoso. Tenía en mente la imagen de un amanecer. eh, entonces había empezado con una pequeña línea ahí, cuando nace la mañana, en las distancias que recorre el mundo, y así como tratando de imaginar el movimiento de la tierra, el sol y todo. Pero resulta que en ese momento me avisan que una compañera de mi trabajo
a su hijo que tenía 21 años, estaba estudiando una beca en España y había muerto en un accidente de tráfico. Entonces recuerdo que eso, yo pensando en cosas de qué veía la vida y todo, yo dije, wow, wow, ese era como, ufales, no lo puedo creer, me hizo pensar un montón de lo frágil que es la vida. Entonces me hizo pensar en la otra parte, no solo hay un amanecer, sino que hay un atardecer. Entonces ahí seguí con esta lógica, me puse a averiguar si habían gallos en el otro lado del mundo, si cantaban también para el amanecer, si habían grillos en la tarde. Y ahí, investigando algunas cosas, creé una letra, digamos, que trata de decir de forma poética una verdad en la que los cristianos confiamos, que tanto el amanecer como en el atardecer van a un mismo lugar, ¿no? Que la vida está sostenida por algo mucho más fuerte. Entonces es la canción más poética que tengo. Entonces hay muchas figuras, pero yo diría que la canción que veía la vida habla, por supuesto, de la vida y de las cosas que hemos vivido, pero también habla del Señor de la vida, a donde va tanto la vida y la muerte. Y habla de esa esperanza que tenemos los cristianos. Bueno, dejamos con ustedes a Johnny con esta canción Qué bella la vida. En Muy vivo. bien, voy. Cuando nace la mañana, en las distancias que recorre el mundo, cuando amanece y atardece en el mismo segundo, cuando se pintan los colores de la luz temprana y la lumbrera que renace también se esconde. Es tiempo en el que los grillos y los gallos cantan la misma cosa, porque en el punto en que se muere también se nace y todo inicia donde se termina. ¿Cuántas vueltas ha dado el mundo desde que te vi? ¿Cuántas desde que te fuiste? Vi con tristeza el atardecer de tu tiempo, mientras al otro lado en algún lugar amaneciste. ¿Cuántas vueltas al sol nos celebramos, construyendo nuestras vidas en este breve espacio? ¿Cuántas primaveras reímos de los inviernos, observando cómo llora el cielo? Porque en el verano los colores del amanecer y el ocaso convergen en un solo camino. Qué bella la vida por el tiempo que vivimos. Qué bella la vida por el tiempo que vivimos. Qué bella la vida por el tiempo que vivimos. Qué bella la vida por el tiempo que vivimos. No sabemos en estos momentos cómo está tu vida delante de Dios, pero te animamos a que puedas tener una conversación con Dios. Puedas decirle que no somos tan perfectos, no lo somos, pero le puedes decir, Padre Santo, perdona mis pecados. Sé que de ahora en adelante he podido entender de que la vida se lleva mejor contigo, que quizás, Padre, he pensado de que tú no existías, que quizás pensaba de que
las cosas que me pasaban en mi alrededor tenía que ver contigo, pero realmente es por mi problema, por mi pecado, por la situación de la que estamos lejos de ti, y que de ahora en adelante podamos tener cada día un caminar más cerca contigo. Y esta es la canción de la cual nos comparte Johnny Corado, Qué bella la vida. Así que bella la vida es al lado de Cristo Jesús. Johnny, ¿qué palabras de ánimo quiere darles a cada uno de nuestros amigos que están aquí presentes por YouTube y Spotify? Pues bueno, yo creo que si somos honestos, vamos a buscar pensar nuestro camino. Y yo diría a alguien que escucha que quizá la fe cristiana ha sido muy criticada y yo creo que muchas cosas con mucha razón. Creo que los cristianos no hemos sido muy buenos testigos del Señor en realidad. No hemos sido buenos cristianos o buenos representantes de Cristo. Y yo les diría que se dieran la oportunidad de conocer al Jesús de la Biblia. Yo diría eso. Puede ser que hayan nacido en un lugar cristiano, pero que finalmente hayan escuchado de oídas nada más al Jesús que está en la Biblia. Yo diría que se den una oportunidad de atender a sus palabras. Y yo diría que en esa cuestión de preguntarnos qué camino queremos seguir, él tiene una propuesta interesante que escuchar. Y entonces yo les animaría a escuchar, a no cerrar sus oídos por lo que sea que hayan visto en la religión, en sus países, en sus contextos. Yo diría que trataran de escuchar. Eh, Les recomendaría también la serie de Chosen. Ahí no significa que sustituya, por supuesto, a la palabra, pero creo que ellos hacen un interesante trabajo que es bueno para escuchar, ¿no? Y ojalá ese trabajo podría llevarlos a la Biblia de repente, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir. Ujú. Gracias, Johnny, por compartir este tiempo. Y antes de finalizar, ¿dónde podemos seguirte? Hay un disco de la cual pueden escuchar por Spotify, que pueden buscar con este mismo título, Qué bella la vida. Es un EP, si no me Ujú. equivoco. Así es, Sí, Johnny, sí, ¿eh? sí, es un EP. Es Ujú. EP Bella la Vida, y entonces ahí van a encontrar no solamente Qué Bella la Vida, sino otras canciones muy bonitas de las cuales Dios le ha dado a nuestro amigo Johnny, nuestro invitado en el día de hoy. Johnny, ¿cómo podemos seguirte? Si alguien quiere conocer más de las canciones y Ujú. todo esto, ¿dónde podemos encontrarte? Sí, pues están también en las plataformas, en cualquier plataforma aparte de Spotify. Si ustedes buscan ahí Johnny Corado, ya aparece en las plataformas digitales. También en YouTube, que es también de las más famosas. Y pues en Facebook aparezco como Johnny Corado, en Twitter también como Johnny Corado. Entonces, sí, pues sí, deseo ahí con todo mi corazón que tengan una buena vida también, cada uno de los que escuchan el video. Gracias, Johnny. Bueno, este ha sido su programa Mi Historia con la Palabra de Dios. Así que también los invito a que puedan seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @una palabra fresca, también por medio de Twitter, Palabra Fresca. También estamos en el fanpage de Facebook, Una Palabra Fresca con Carlos Pérez. También tenemos un sitio web que todos estos detalles se los vamos a dejar aquí en la siguiente placa para terminar. Así que Dios le bendiga y puedan tener un excelente día a cada uno de nuestros amigos. Chao, nos vemos en la próxima entrevista.